Este viernes va a haber un conversatorio virtual sobre autismo y neurodiversidad. Va a estar a cargo, o sea, quien va a hablar y va a contar su experiencia es Agustina Videla. Ella es mamá de un chico diagnosticado con trastorno del espectro autista y va a estar en este conversatorio junto a una educadora, junto a Claudia Sertok, con quien, bueno, van a justamente abordar esta temática que, como decíamos, es muy poco conocida y muy poco difundida en cómo, qué características tiene, ¿no? Así que vamos a hablar con Agustina, que tiene la amabilidad de atendernos ahora. Agustina, buen día. Estela Jorquera, Natalia Gili, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, Agustina, empecemos por lo que va a ser el conversatorio de mañana. El conversatorio se llama Del autismo a la neurodiversidad. Los aprendizajes de una madre con un chico con autismo. ¿De qué se va a tratar? ¿De qué es lo que van a hablar mañana? A las 7 de la tarde. Exacto, sí, es un conversatorio que es la presentación del libro con el apoyo de Chulapa y de varias instituciones de Viedma y con la participación de Claudia Sertok. ¿Me escuchás bien vos? Yo los escucho medio... Sí, no, yo perfecto. Escucho bien. Sí. Perfecto. Y bueno, sí, la idea es tener un espacio de diálogo. Vamos a hablar de cómo formar equipos, integrando la familia, la educación y la salud, y es de alguna manera, bueno, la presentación del libro es una excusa para generar este tiempo con diferentes actores, ¿no? O sea, ya sea familias, ya sea terapeutas, docentes, que todos participamos, y la sociedad en general, ¿no? Porque es un tema que nos incluye a todos, el cómo podemos incluir, ¿no? Y hacer participar y mejorar la calidad de vida de niños y niñas que tienen un desarrollo diferente. Sí, una inclusión, Agustina, que no siempre se da. ¿Será por falta de información y que vienen bien este tipo de charlas y publicaciones como el libro y demás? Bueno, me parece que sí, siempre tenemos falta de información es muy difícil estar, ¿no? Como muy inmersos, a menos que te toque, y a mí incluso Claro. Tocándome en primera persona como madre, me costó muchos años empezar a hacer un camino propio de aprendizaje, ¿no? De lecturas, de investigación, y el libro es un poco, por un lado, una síntesis de esos aprendizajes formales, digamos, a través de libros, de profesionales que quise sintetizar y tratar de acercar a otras madres y a otras personas que no los conocen. Sí. Y por otro lado también son unos diarios de mis experiencias, de mis vivencias junto con mi hijo, y en esa cotidianidad cómo fueron transformándose algunos de mis ideas, de mis paradigmas, Sí. de mi manera de vincularme con toda la situación. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue tu descubrimiento de esta situación, esta condición de tu hijo? Sí, mira, se presenta, primero que nada, en general, cada caso es único, ¿no? Como dice el libro, pero en la primera infancia, a partir de los 2, 3 años, como familias, a mí me pasó, mi caso particular fue que, bueno, Lucas no tenía lenguaje, todavía no hablaba cuando empezó el jardín de infantes, le costaba mucho levantar la mirada, jugar con otros, seguir consignas, y también a nivel conductual, esto percibido como un chico muy caprichoso, muy difícil, con muchos enojos, con muchos berrinches, que eso también muchas veces está como mal interpretado en el sentido de que, bueno, pensamos que es una cuestión de disciplina, que es una cuestión de que, bueno, de que es malo, de que es complicado, y muchas veces no estamos entendiendo por qué, ¿no? O sea, qué le está sucediendo, qué necesita, qué apoyos, y esto muchas veces tiene que ver también con lo que son las habilidades sociales, o sea, incluido la capacidad para tolerar la frustración, Sí. la paciencia que podemos tener frente a las cosas, nuestra sensibilidad, a veces incluso a nivel sensorial, ¿no? Cómo percibimos la intensidad de los sonidos, o el tacto, son todos un montón de elementos que pueden ser las causas de por qué un nene llora mucho o se enoja mucho o simplemente le cuesta más que a la mayoría la cotidianidad. Sí. Y esa es la primer señal de alerta que nos lleva, en mi caso nos llevó a una consulta con un neurólogo a los 2 años y medio de edad, y también luego comienza un periplo para muchas familias, ¿no? De saber cuál es el diagnóstico, si
si es trastorno del espectro autista, si es trastorno de la hiperactividad, hay un montón también hoy de denominaciones y de nombres, pero que más allá de ellas y de tenerlas o no tenerlas, la realidad es que como mamá tenemos que acompañar a un niño que necesita más apoyos y muchas veces un recorrido también diferente. Claro. Vos hablás, el título del libro es Del autismo a la neurodiversidad. ¿Qué significa esto de neurodiversidad como un concepto que está sonando ahora? Sí, mira, la neurodiversidad es una palabra nueva, relativamente nueva, que tiene unos 30 años, nació en Estados Unidos a partir de una mujer que escribió un libro que ella tiene trastorno del espectro autista y empezó a militar y a tratar de comunicar esta idea de que muchas diferencias que las personas con trastorno del espectro autista pueden tener en su manera de relacionarse y desarrollarse no son patológicas, simplemente son diferentes, ¿no? Claro. Y esto de que no hay un cerebro perfecto y una manera ideal de desarrollarse y de socializar y de estar en este mundo. Entonces, tenemos todos un cerebro, cada uno de nosotros somos distintos, ya lo sabemos, y tenemos distintas maneras de aprender y de transitar este mundo, y por eso esa idea de que somos, en realidad, o sea, a nivel más profundo es como somos todos neurodiversos. Sí. Pero bueno, se presenta esta palabra, neurodiversidad, en oposición a lo neurotípico, que sería el cerebro estándar, digamos, la manera de desarrollarse estándar, que esto es como, bueno, la persona que no tiene un trastorno, ¿no? Claro. Que percibimos que no tiene un trastorno sería un neurotípico. Y una persona que tiene un montón de, hoy, considerados trastornos, sí, está evolucionando este término, como evolucionan muchas cosas, ¿no? En la salud y en la vida de todos nosotros. Cuestiones, incluso por ejemplo a nivel con el tema del género, que antes eran percibidas. Bueno, de hecho en el libro diagnóstico psiquiátrico, que es el que denomina y el que realiza todos estos términos, ¿no? que elabora todos estos términos, la homosexualidad fue un trastorno hasta los años 80 prácticamente. Claro, exacto, sí, ayer lo hablábamos justamente. O sea que es increíble, sí, ¿no? Cómo todo. Agustina. Entonces, sí, perdona. No, yo te quería preguntar porque hay una suerte, un prejuicio en concreto con respecto al autismo, que tiene que ver que una persona con autismo es una persona que no se comunica. Quería preguntarte esto, que nos cuentes, que nos ayudes a desmitificar esto. Sí, bueno, ahí también hay una evolución muy, muy profunda en los últimos 30 años en el término mismo, que a mí me costó un montón esto, entender esta idea, ¿no? A mí también me pasó como mamá, que a los 3 años de Lucas, o sea, hace 11 años atrás, cuando lo llevé al neurólogo, para mí en ese momento la palabra autismo era una persona que estaba, o sea, que no miraba a nadie, que estaba completamente aislada del mundo, que no podía generar ninguna conexión, que no tenía lenguaje, sí, ¿no? Y que se movía como así en su lugar con algún movimiento repetitivo. Esto es lo que se consideraba autismo en los años 60, 70, y es como la representación de un autismo extremadamente severo. El término autismo para este manual diagnóstico fue evolucionando y ampliándose, y hoy por hoy lo que denomina, o sea, alguien para, digamos, tener el criterio para ser denominado persona con autismo, tiene que ver con dos particularidades. Una, con la dificultad en relacionarse. Esto no quiere decir que no se pueda relacionar, sino que se relaciona de maneras tal vez atípicas o diferentes, o te parecen a vos como raras, pero que se relaciona. Y después la dificultad, los intereses restringidos, ¿no? O conductas repetitivas. Estos son los dos criterios. Y en los últimos años, y esto es bastante nuevo, el trastorno del espectro autista incluye lo que antes se denominaba Asperger, el síndrome de Asperger. Entonces, eso hizo que muchísima gente que antes tenía otra denominación, hoy por hoy también está nombrada como trastorno del espectro autista. Y las personas con Asperger son personas que, bueno, incluso muchas veces tienen un coeficiente mental muy alto, o se destacan en un área particularmente, pero les cuestan otras. Por lo tanto, abarca a muchísimas personas de la sociedad. Bien. Todo esto se va a estar hablando mañana viernes a las 19 horas en un conversatorio virtual. Contadle a la gente cómo puede acceder a este conversatorio.
Mira, pueden contactarse primero que nada a través de las redes de Facebook o de Instagram con nosotros, que nuestras redes son @únicoaprendizajes de una madre, o con Chulapa, con las redes de Chulapa, y pueden encontrar allí nos envían para que nosotros podamos a través del email ustedes llenan un formulario y les enviamos el código del Zoom de mañana. Bien, pueden buscar entonces aquí en la zona, todos conocemos a Chulapa, busquen en las redes a Chulapa, ahí se ponen en contacto, y si no también a través de @únicoaprendizajes de una madre. En ese nombre, encuentran las redes en Facebook, en Instagram encuentran al grupo. Agustina, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ya estamos terminando el programa con vos, fue muy enriquecedora la charla, esperamos que les vaya muy bien. Repetimos, mañana, viernes 12 de noviembre, a las 19 horas se va a estar haciendo este conversatorio virtual en el que van a hablar de integrar a la familia, la educación y la salud en lo que tiene que ver con gente que tiene en su familia personas dentro del espectro autista, y además, bueno, esto en el marco de la gira presentando el libro único del autismo a la neurodiversidad, Aprendizajes de una madre, que es el libro que has escrito vos, Agustina. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces, Agustina. A ustedes.